Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12 para la gloria del Señor. Saludo a todas las visitas también, todos los que en esta mañana han dispuesto de su valioso tiempo. Este es el tiempo que mejor invertido queda, el tiempo que invertimos en darle gracias a Dios, en darle la honra a Dios y en darle a Él la alabanza. Amén. Hebreos capítulo 1, del verso 10 al verso 12. Voy a leer y usted por favor sigue allí mentalmente en silencio la lectura. Solo son 3 versículos, compartiendo la Biblia con el que esté a su lado. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Gloria a Dios. Oremos, Señor Jesús, en esta mañana. Oramos, Señor, antes de que tu palabra sea predicada, porque reconocemos, Señor, que esto no es palabra de hombre, Señor, es tu palabra la que es anunciada. Y esa palabra, Señor, cuando sale con tu bendición y con tu unción y con tu dirección, Señor, cambia vidas, transforma corazones, Señor, y eso es lo que queremos en este lugar, Señor, porque no nos interesa tener religión, nos interesa tener relación contigo, Dios. Tú que eres el Dios que no cambias por los siglos de los siglos. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos, y vamos esta mañana a meditar unos muy cortos minutos en un tema que con la ayuda del Señor he titulado Atributos absolutos de Jesús. Atributos absolutos de Jesús. Amén. Y hermano, empezaríamos definiendo qué es un atributo. Lo podremos asimilar a que es una cualidad, ¿cierto?, que alguien tiene. Usted de pronto ve una persona que es muy alegre, y gracias a Dios por esas personas que son tan alegres, que uno llega, lo saluda y de alguna manera le sacan a uno una sonrisa, con un chiste o un descache o lo que sea, pero tienen esa gracia, esa capacidad, y son alegres, mas ellos no se llaman alegría, tienen un nombre, X o Y, pero una cualidad o un atributo que ellos tienen es que son muy alegres y logran transmitirlo. Amén. Asimismo, Dios nuestro Señor tiene atributos, tiene cualidades, y esas cualidades o un atributo, una definición de atributo, es que ellas denuncian o enuncian el carácter de una persona o el oficio de una persona. Es decir, toda esa sumatoria de cualidades forman lo que es nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Entonces, cuando estudiamos los atributos de Dios, podemos encontrar quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios a favor de la raza humana. Y vamos a ver 5 rápidamente. Uno con el que quiero iniciar y resaltar es que nuestro Dios es inmutable. Él nunca cambia. Gloria al Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al nombre de Jesús. Y yo no sé si a usted le da eso mucha alegría, pero a mí me da mucha seguridad saber que creo en un Dios que nunca cambia. Porque mire, nosotros no discutimos con la ciencia. Por historia bíblica, más o menos nosotros encontramos que el mundo puede tener 6.000 años de existencia, por lo que hay escrito. Pero llega un científico y dice: es que esto tiene millones de años. No me interesa discutir eso, porque tengo la seguridad que allá más atrás de esos millones de años ya estaba nuestro Dios. Más atrás de todo eso, y en el principio y antes de que todo fuese formado, ya el Señor existía y era todopoderoso. Amén. Y es curioso, no nos interesa atacar la ciencia, los científicos, todo lo contrario. Yo siempre he creído que los médicos deberían ser los que más creyeran en Dios, porque son los que tienen contacto con la máquina más perfecta del mundo, que es el cuerpo humano. Eso les debería a ellos calar aquí para reflexionar y darse cuenta que eso no es
el producto del azar, sino de una mente muy sabia e inteligente. Pero leí en una ocasión un artículo de un científico que es creyente en el Evangelio, y él decía que ese era su oficio, que con él ayudaba a la humanidad en muchas cosas buenas. ¿O quién va a negar, por ejemplo, lo que hizo Manuel X Patarroyo desarrollando vacunas? Es excelente, ¿o no? Es espectacular que pueda usar el ser humano la inteligencia que Dios le dio a favor de las personas. Pero decía este científico que entre el año 1930 y 1950 unos científicos dijeron que el huevo, comer huevo, era muy bueno, y entonces los de su época empezaron a comer mucho huevo. Pero después, entre el año 1950 y 1970, salieron otros científicos diciendo que comer huevo era malo. Y después de 1970, 1990 y hasta ahora creo que no ha cambiado la versión, dicen que comer huevo es muy bueno. Entonces ese científico decía, miren cómo nosotros mismos nos contradecimos, y en algo tan sencillo y que lleva toda... ¿Cuánto tendrá de existencia el huevo? Desde que existe la gallina, ¿cierto? Resuelva usted pues ese acertijo tan común por ahí a veces en las tardes de recocha, como se dice. Y miren cómo se contradicen. Y con todo respeto también lo decimos. Durante 1700 años, el Papa de turno siempre estuvo diciendo que existía el limbo, que existía el purgatorio. Y yo no recuerdo, eso no fue hace mucho, si fue Karol Wojtyla, que es lo que conocemos, la mayoría conoce como el Papa Juan Pablo II, o este hombre Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, no recuerdo cuál de los dos salió y dijo que eso no existía. Y por 1700 años estuvieron diciendo que eso sí existía. A mí me da una gran alegría en esta mañana estar predicando a un Dios que no cambia, amén, que no está cada 20 años cambiando su versión. Él no está diciendo hoy quiero salvar a la raza humana y mañana no. Este Dios, dice la Biblia, que no cambia y que irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Alguien se extraña y dice, ve, tal hermano que él iba a la iglesia, predicaba y bueno, era de bendición, se alejó de Dios, y por ahí no lo ve todavía como que tiene capacidad. Es que Dios no le quita el don. Él perdió la salvación o la tiene embolatada y depende de él, de la persona, pero Dios no revoca esas cosas porque Él no cambia. Este Dios es inmutable, y ese Dios que prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo está aquí con nosotros en esta mañana. Y si usted no cree, denle un aplauso al Señor en esta hora, a ese Dios que no cambia, que es inmutable por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Pero también este Dios que adoramos aquí, porque es menester que los amigos conozcan aquí a quién adoramos. Aquí no le estamos predicando religión, eso no nos interesa. De religiones está lleno el mundo y no han cambiado a nadie. Estamos peor. Estamos predicando relación con Dios. Y cuando usted se ennovia y enamora de una persona, usted la ve y le parece bonita, y entonces, como dicen por ahí, usted le echa los perros, ¿cierto? Está bonita, está como me la recetó el doctor Héctor Octavio, te traga toda la sed, ¿sí? Y usted, ese es el primer encuentro, pero ese es el más básico. Pero usted, y creo que los que llevan muchos años de casado lo pueden decir, cada día se aman más y crece el verdadero amor, no el que está solo basado en la pasión, sino el verdadero amor, porque cada día se conocen más. Así que para uno tener relación con Dios, tiene que conocerlo cada día más. Amén. Y lo conocemos al ver sus atributos. Otro atributo de este Dios es que Él es santo, absolutamente santo. Gloria al Señor. Y aquí hay que hacer una diferencia con nosotros. La Biblia a nosotros nos llama santos. Y valga la aclaración, esta santidad de la que habla la Biblia ahí es una santidad en la que Dios nos ve así. Dios nos ve santos porque Él ya nos ve glorificados. Dios, amigo, no lo ve usted ahí en su problema, en su dificultad. Hablaba ayer con una persona que está apartada del Señor y ella decía, yo no merezco ni que me digan hermana, ni esto, ni lo otro. Yo le decía, pero Dios la ve diferente. Dios ya la ve otra vez en el altar, llorando y buscándolo a Él, porque Dios tiene esa capacidad.
Así que así nos llama santos. Y tenemos una santidad parcial. Parcial. Santidad o santo en su origen del idioma significa apartado del pecado. Y perseveramos en el Señor porque queremos apartarnos del pecado. Amén. Pero en nosotros la santidad no es algo absoluto. Por eso nos equivocamos. Por eso cometemos errores. Por eso le fallamos a Dios. Por eso, hermano, cuando alguien se equivoca o le falla a Dios, no diga es que en la iglesia ya nadie busca a Dios. No, sí buscamos, pero todavía tenemos dificultades, todavía tenemos errores. Y por eso en el Salmo 105 dice el Señor: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que ande en el camino de la perfección. No digo el que ya llegó a la perfección, digo el que ande. Entonces vamos dando pasitos muy lentos, pero ojalá seguros. Amén. Denle una alabanza al Señor. Así que en nosotros es una santidad parcial, pero en Dios es una santidad absoluta. Por eso arriba en el cielo, ¿sabe cómo le cantan los ángeles? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Así le cantan a Él. Isaías es reconocido como el autor que más menciona la palabra santo al referirse hacia Dios. Usted escucha y usted lee en los 66 capítulos de Isaías que siempre lo llama el santo de Israel. El santo de Israel. ¿Y sabe, creo yo, por qué a él se le quedó como esa idea de llamarlo así? Cuando en el capítulo 6 él tuvo esa visión que ve el trono y ve a Dios allá sentado. Yo creo que cuando él ve esa grandeza y él lo expresa en esa historia que él escribió allí, él ve a Dios tan santo que no le quedó otra manera de llamarlo sino decirle: tú eres el santo de Israel, porque lo vio rodeado de tanto esplendor que no había otra manera para llamarlo a él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que en él ser santo es un atributo absoluto. Gloria a Dios. Y qué bueno que usted y yo, amigo, y usted y yo, hermano, tenemos un Dios santo al que podemos venir para que nos limpie de nuestros pecados. Hebreos capítulo 7, hablando del sacerdocio humano, mencionaba que esos sacerdotes que habían en Israel tenían que estar cada vez ofreciendo sacrificios, cada vez matando un cordero para que fuesen perdonados los pecados del pueblo, y ellos mismos tenían que presentar ofrenda por sí mismos, y todos esos sumos sacerdotes están en la tumba. Pero en Hebreos capítulo 7, el verso 26, el escritor dice: porque este sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía, ya que este está para siempre, primero que todo, vive por los siglos. Anás y Caifás allá están en la tumba, pero Jesucristo vive por los siglos. Y dice: y este sumo sacerdote era santo, era sin pecado y era más sublime que los mismos cielos. Gloria al Señor. Vamos a dar un aplauso a ese que es más sublime que los mismos cielos. Gloria a Dios. Pero este Dios que es inmutable y que es santo, absolutamente santo, también es omnisciente. ¿Y qué quiere decir esa palabra de omnisciente? La palabra omni es un prefijo griego que significa todo, todo. Por eso a Dios lo llamamos omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo puede, está en todo lugar y todo lo sabe. Gloria a Dios. Y este Dios es omnisciente. Y Colosenses capítulo 2, en el verso 3, Colosenses capítulo 2, en el verso 3, hablando de Cristo, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En él todos, oiga, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quiere usted ser sabio, hermano? Pídale a Dios sabiduría, que en él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y es importante esto: Dios todo lo sabe, incluso de manera anticipada. En primera carta de Pedro, capítulo 1, el verso 2,
dice que fuimos escogidos en Él de acuerdo a la presciencia de Dios. Algunos confunden esa palabra con presencia. No, no es presencia, es presciencia. Conocimiento anticipado de Dios. Y algo así le pasó a un hombre que Jesús vio a lo lejos, si no estoy mal era Natanael. Dice que Andrés, su hermano, le dijo: ven, vamos, que he conocido al Cristo, lo tienes que escuchar, este es. Y dice que Natanael dijo: y podrá salir algo bueno de Galilea. Pero él dijo: ven y ven. Y él fue. Y cuando llegó, el Señor no le dijo Dios le bendiga, ni lo saludó así muy a lo hebreo allá, chalón, nada. Lo primero que le dijo para todos los que estaban allí, dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y Natanael le pregunta: Señor, ¿y de dónde me conoces? ¿What? ¿De dónde salió usted? Yo usted no lo he visto nunca, ni usted me conoce a mí. Y el Señor le dijo: cuando estabas allá debajo de la higuera, te vi. Y yo no sé qué habrá pasado, o será que Natanael estaba haciendo una oración. Tuvo que haber sido algo muy poderoso, que Natanael eso lo convenció. Y dijo: no, tú eres el Cristo. Con eso solito, eso no hubo que hablarle más nada. Con eso solito se convenció. Quizás estaba escondido allá de esa higuera, como no, para que no me veas, Jesús, a ver quién es. No sé qué habrá sido, pero solo esa palabra de Jesús lo convenció. Amigo, quiero decirle una cosa, y a muchos aquí le ha pasado, y un hermano una vez nos lo testificaba, que vino a un culto y el predicador empezó a hablar y habló todo el problema que él tenía. Y él dijo: hermano, que me trajo aquí, si el chismoso, ya le contó todo eso al pastor. Y creen muchos que predicamos, y si Dios le está hablando, usted piensa: ¿y este cómo se puede hacer cuenta? ¿Quién le habrá contado? Le dijo todo, el que me invitó le dijo: ese está en tal problema, predique en contra de eso. Hermano, no, eso es de Dios. Sería imposible yo saberme la historia aquí de 250, 280 personas y predicarle para todos, o predicarle solo a uno y los otros 279 ¿qué? No, sino que Dios nos conoce. Y Dios sabe, amigo y hermano, con qué problema usted vino, con qué dificultad. Quizás no lo sabe su esposo, no lo saben sus hijos, no lo sabe nadie más, pero Dios sí lo conoce. Y hay noticias. Dios está aquí para solucionarlo esta mañana, porque en su conocimiento anticipado, Él sabe su problema y también sabe cuál es la solución. Denle ese aplauso al Señor. Todo aquel que cree que Él puede solucionar nuestros problemas. Gloria a Dios. Pero resulta que este Dios, que es inmutable, que es santo absolutamente, y que es también omnisciente, también es omnipresente, también está en todo lugar, en todo lugar. En este momento, en otras 4.200 congregaciones de la Iglesia Pentecostal Unida en todo Colombia están celebrando culto. Y quiero decirle que el Señor también está con ellos, así como está con nosotros esta mañana. Él es omnipresente. Él no tiene barreras, Él no tiene limitaciones para nada de esto. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto lo predicamos aquí, y también se va a predicar en la República China dentro de poquito. Que manden un misionero para allá, que mandemos un misionero para allá. Así que el Señor está con todos los que le creen y con todos los que le aman, no importando las barreras. Y aquí hay una aclaración importante. Muchos predican, y es que Dios habita en la eternidad. No, amén, eso es un error. Él no habita en la eternidad, y lo voy a explicar. Aquí hay agua, hasta que yo me la tome, habitando en este vaso. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí adentro. El vaso la contiene, le pone límites. Si yo echo de más, se ríe. El vaso ya de por sí le demarca un límite. Pero Isaías capítulo 57, verso 15, dice que Dios habita la eternidad. No es que Él está no es que Él está dentro del vaso. Él habita la eternidad. Por eso algunos buscarán: ¿y dónde está Dios acá?
llena todo con su presencia. Llena todo con su presencia. Por eso no hay que decir, está allí en la iglesia de Versalles, está en Santa Bárbara. Él llena todo el universo con su presencia, porque incluso Él es más grande que todo el universo, porque nunca la creación será más grande que su creador. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Gloria a Dios. Una vez, un señor trinitario a los que respetamos mucho en el Señor y los amamos, y les predicamos al Señor, hermano, no diga que los trinitarios digan que eso es lo mismo, que los testigos de Jehová es lo mismo, no, eso no es lo mismo. Hay un solo camino. Hay un hermano encuentra, tú también eres de una iglesia, bueno, no somos sabios. No, Señor, no se bauticen en el nombre de Jesús y verán que los pecados todavía los tiene encima. Así de sencillo. Y hablando con un trinitario, él me decía, para mostrarme que estaba el Padre, estaba el Hijo, el Espíritu Santo, me dijo, mire, muchacho, es que yo le creo que aquí estaba el Hijo en la tierra. Pero entonces me hizo esta pregunta, y entonces, ¿dónde estaba el Padre? Estaba allá arriba en el cielo, me dice él, y estaba allá gobernando, mientras aquí estaba el Hijo haciendo otra tarea. ¿Sí ven que sí hay dos? Y yo le dije, su Biblia tiene 2 de Corintios capítulo 5, 19. Ah, sí, claro, ábrala, abrámosla. ¿Y sabe qué dice dónde estaba el Padre? Para los que tengan duda, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Ahí estaba, no estaba por allá, estaba ahí, porque Él no tiene problema. Él llena la eternidad, Él habita la eternidad. Desde aquí también estaba gobernando. Gloria al Señor, habita, Él estaba ahí. Así que por eso Él es omnipresente. Gloria al Señor. Y por último, vemos que este Dios, otro atributo de este Dios, es que Él es omnipotente. Tiene todo poder. Este que es inmutable, este que es santo, este que todo lo sabe y este que está en todo lugar, también tiene todo el poder. Y a mí hay algo que me llena de regocijo esta mañana y me anima en los momentos de dificultad, y es poderle servir a un Dios que tiene todo el poder. Honestamente me da mucha tristeza, con mucho respeto, pero mucha tristeza, de las personas que le piden a un Dios que ellos mismos tienen que cargar en los hombros, que le piden a un Dios que no les puede hablar, a un Dios que no los puede sanar, que antes ellos lo tienen que cuidar. Pero qué alegría que esta iglesia en este lugar tiene un Dios que no lo tenemos que cargar nosotros a Él. Él nos carga a nosotros y Él nos lleva, nos pasa por el valle de la tristeza, por el valle de la enfermedad, por el valle de la lucha. Él nos lleva en sus manos. Gloria a Dios. A este Dios que nosotros adoramos no lo tenemos que ir a traer allá, está en el cuarto escondido. ¿Sabe qué? Él se vino del cielo y nos buscó a nosotros. Y eso es lo que nos debe alentar, hermanos, en los momentos difíciles, que le estamos sirviendo a un Dios vivo y todopoderoso. Porque el momento difícil llega y tiene que llegar, más aún, es necesario que llegue, muy necesario. Pero ahí es donde debemos darnos cuenta. Cuando usted, y en las parejas hay problemas y dificultades, yo creo que muchos hemos hecho este ejercicio. Bueno, ¿y yo por qué estoy con fulano? En el caso de las mujeres, con fulano. Uno empieza, bueno, no me gusta tal cosa, pero tiene tal cosa. No me agrada tal cosa, pero tiene esto. Y usted enamorado, usted empieza a hacer esa lista de esas cualidades de esa persona. Hermano, en la prueba y en la dificultad, qué bueno que usted haga la lista. Usted y yo hagamos la lista de todo lo que hemos recibido de Dios, de todo lo que Dios es. Y yo creo que entonces así, en vez de alejarnos de Él, nos vamos acercando más a Él, porque la única diferencia que hay con el que no conoce a Dios y nosotros, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, todos tenemos retos y luchas. Si usted no paga los servicios, se los cortan igual que el de afuera. Eso es lo mismo. Pero la diferencia es que nosotros tenemos un Dios inmutable, un Dios santo y todopoderoso, al cual acudimos a decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Nuestra confianza no está puesta en lo que Dios nos ha dado. A muchos Dios les dio mucho, a muchos Dios les dio quizás poco.
Pero nuestra confianza no está en eso, porque eso pasa y perece. Nuestra confianza debe estar en un Dios que vive por los siglos de los siglos. Y decía que este Dios es todopoderoso, y quiero decirle que es bien importante uno tener esto en cuenta, porque de la manera que uno vea a quien es su autoridad, pues entonces de esa manera uno se relaciona con él, y de esa manera también uno puede recibir muchos beneficios. Si usted viene a la iglesia y no cree que Dios es todopoderoso, pues entonces ¿para qué pedimos oración? ¿Para qué? Si yo voy a pasar y voy a pedir que oren por mí, es porque yo soy el primero que tengo fe que me puede sanar. Y me gusta la oración que el Señor le dijo, a la frase que Pedro le dijo al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Y me parece de mucha altura lo que ese discípulo hizo, reconociéndole al Señor que nos falta. Pues que nos falta, pero qué bueno si nos falta decirle: Señor, aumentanos la fe. Amén. Para que cuando lleguemos a Él, dice que es necesario que a Él se acerca, crea que le hay. O sea, cuando lleguemos a Dios, lleguemos de una vez con fe, porque así entonces podremos activar ese botón, si me lo permite decir así, de la bendición de Dios. Pero si llegamos con fe, y es importante que uno vea a Dios de esta manera. Y la psicología enseña algo que yo lo he experimentado y es cierto. Usted nota que aunque el jefe suyo no esté, o los que están a su cargo no estén, uno cuando se dirige a los dos tipos de personas habla distinto, y la posición del rostro muchas veces es distinto. La psicología dice, permito, saco mi celular, está en vibrador, espero que el de ustedes también. Cuando usted está hablando al jefe, así usted esté a distancia, normalmente uno habla así, con la cabeza un poquito agachada, y eso es involuntario. Eso es involuntario, la psicología lo ha dicho. Y yo una vez me examiné, y es cierto, porque uno sabe que quien está hablando estará a kilómetros, pero es una señal de autoridad. Entonces generalmente uno está como así. Cuando usted está dando una orden a quien está bajo su cargo, normalmente usted es un poco más erguido, no necesariamente por altivez, sino porque usted está dando una instrucción. Y hermanos, eso representa la manera como nosotros nos relacionamos con Dios. Cuando venimos a ese Dios que es todopoderoso, que debemos llegar con humildad en nuestro corazón. Porque alguno piensa y dice: es que Dios lo tiene que sanar. Lo decía en una ocasión: Dios no tiene que nada. Él no está obligado a nada. Si Él quiere, nos sana. Y que bueno llegar a Él con ese corazón contrito y humillado, no apelando a que Él esté obligado a darnos, sino a que Él es grande en misericordia y que Él activa su poder para darnos a nosotros vida, para darnos a nosotros salud, para darnos a nosotros paz en el corazón. Gloria a Dios. Y hermanos, este Dios es todopoderoso. Cuando Él resucitó en Mateo 28, 18, y esto me llena de mucha convicción, y a todos los que le servimos al Señor nos debe llenar aún más. Antes del Señor dar la comisión y decir: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizando, arribita, un versículo arribita dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, como consecuencia de, vayan y prediquen. Y eso me anima a mí mucho, porque eso se imagina, digo: vayan y prediquen, pues yo no sé cómo les va a ir. Ah, no, ustedes están solos. Ah, no, pues miren a ver si les sale alguna. No, él primero dijo: toda potestad. Y como resultado de, yo los mando. Quiere decir, hermano evangelista, cuando usted va a hacer un culto a la antena, a la quiebra, a Cordoncillo, a cualquier vereda, vaya con la seguridad. No es: yo vine como a predicar el mensaje. No, yo vine a predicar el evangelio de Jesucristo. Créanlo. Por eso digo, es importante cómo nos relacionamos con ese Dios. Porque si no, salgamos ya, porque por allí hay como un endemoniado con los antes de que llegue. No, camine tranquilo, tampoco lo busque. ¿Acaso que usted se lo saca y se le mete a otro? No hay afán. Lo que Dios necesita es las almas de las personas, que las almas conozcan a Dios. Ya con los demonios el Señor se entenderá más adelante. Eso ya es otra historia, otra enseñanza. Así, hermano, es importante que nosotros reconozcamos estos atributos de Dios. Y así como usted esos atributos de su esposa y de su esposo lo hilara
la enamoraron. Qué bueno cuando vemos estos atributos de Dios, enamorarnos va del Señor. ¿A usted no le da alegría servirle y cantarle a un Dios que no cambia? ¿A usted no le da alegría sentir y cantarle, adorarle y servirle al Señor, a un Dios que es santo? ¿A usted no le da alegría estar en las manos de un Dios que todo lo sabe? ¿A usted no le da alegría y mucha seguridad adorar a un Dios que está en todo lugar, allá en el hospital, allá en la cárcel? Él está allá también. ¿Y a usted no le da alegría esta mañana y seguridad pedirle a Dios y a un Dios que tiene todo poder? Eso nos debe llenar de fe, nos debe llenar de convicción, nos debe llenar de mucho gozo. Por eso es importante, y con esto termino, hermanos y amigos, nuestro Dios tiene todo poder. Este Dios es un Dios que está vivo. Por eso, querido amigo, usted aquí no ve imágenes ni nada de esto, porque nosotros tenemos a un Dios vivo. Y yo quiero decirle una cosa: hay muchos que siguen al Dalai Lama, pero yo quiero decirle que el Dalai Lama nació, vivió, enseñó, y si vamos a la tumba de él, allá están los huesos, está bien muerto. Hay otros que siguen a Mahoma y son millones, no son poquitos, son millones. Y él nació, creció, enseñó, y vamos a la tumba de él y está bien muerto. Hay otros que siguen a Buda y él nació, creció, enseñó, murió y está bien muerto. Pero en esta mañana le estamos presentando a Jesucristo, el cual estaba en los cielos, vino a redimirnos, murió en la cruz del Calvario, pero allá en la tumba, donde dicen que está la tumba, dicen varios idiomas, dice: no está aquí, ha resucitado. Gloria al Señor. Y yo quiero invitar a ese que tiene una necesidad, que tiene un problema, quiero decirle que el Señor está aquí, no está muerto, Él ha resucitado y está acá para solucionar su problema también, su enfermedad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a estar en pie, vamos a orar esta mañana. Y quiero invitarle, hermano, a que usted se relacione con ese nivel de poder. Esto no es religión, esto debe ser relación con Dios. Piensa en esos atributos de Dios y conforme a esa fe le será hecho en el nombre de Jesús. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque nos permites conocerte más.